el fin de semana de elecciones, estamos votando las elecciones PASO el día domingo. La persona con la que vamos a hablar es justamente candidato a senador aquí en la provincia de Buenos Aires por el sector de Patricia Bullrich, en Juntos por el Cambio. Le gusta mucho el boxeo. A mí también, así que seguramente los sábados solemos estar, como Gustavo Sacarino también, viendo boxeo por ESPN, por ejemplo. Estamos en comunicación con el doctor Romero. ¿Cómo estás? José María Oficina lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gusto saludarlo. El otro día lo saludó el Chava en una transmisión a usted. Sí, Sí, ahí estamos conectados a menudo sí. con ESPN Knockout y bueno, siguiendo los combates por lo general acá en Norteamérica, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, buena gente, sus colegas. Bueno, la primera pregunta no tiene que ver con la campaña en sí, ¿no? Pero a la vez es su primer campaña. Usted el año pasado ejerció después de toda una vida dentro de la justicia, renunció, se jubiló, no sé cómo fue, ¿no? ¿Se jubiló o renunció? Me jubilé, Se me jubilé jubiló. el 27 de marzo de este año, salió el decreto. Bueno, este año se jubiló. Y tiene su primer campaña política, ¿no? ¿Cómo la ha Sí, vivido? ¿Cómo la ha sobrellevado? ¿Cómo la está sobrellevando? bueno, esa es la palabra adecuada, sobrellevarla, porque es un mundo completamente diferente. Yo Sí, me claro. imaginaba algo parecido al Poder Judicial, Sí. siendo un poder del Estado, ejercicio de la autoridad, bueno, en este caso disputa, ¿no?, por el poder, pero no, es algo completamente nuevo para mí. Yo ni siquiera había militado cuando era estudiante, cuando fui estudiante universitario, o sea Ujú. que Sí, sí. desconocía por completo, ¿no?, ese nerviosismo constante. Y lo que, bueno, usted dice cómo lo sobrelleva. Lo que me cuesta, lo que más me cuesta es la cantidad de rumor que hay. O sea, hay mucho rumor porque no hay tanta información. Hay demasiado secretismo. Cosa que no estaba acostumbrado, ¿no? Porque el Poder Judicial, independientemente de que por supuesto hay discreción con alguna medida que está por tomar, una Ujú. detención, un allanamiento, usted me llama al día siguiente y yo le daba toda la información necesaria sobre la investigación, ¿verdad? Siempre y Ujú. cuando no la perjudicara. Y en la política todo es información tabicada y llega mucho rumor, de boca en boca, y eso genera nerviosismo. Y claro, que no está acostumbrado, como es mi caso, se imagina que para mí es todo nuevo a los 60 años, bueno, cuesta un poquito acostumbrarse, ¿no? Aunque ya me estoy dando cuenta de que no hay que dejarse llevar por los rumores porque si no uno se vuelve loco. Y hay poca información. Porque Ujú. en definitiva tampoco es que se esconde la información, sino que no existe. O sea, ¿quién sabe quién va a ganar o quién va arriba o quién va abajo? Las encuestas un poco, eso sabemos que no son tan exactas para ser eh, suaves, ¿no? Ujú. Pero bueno, la verdad que por otro lado me he sido muy bien recibido, me cuidan, me enseñan, yo trato de aprender lo más posible, me cuesta un poco el discurso, que me dice Ujú. cómo lo sobrellevo. El discurso político es algo completamente diferente al discurso judicial. Sí. Yo soy de hablar pausado, bueno, a veces hasta masticando un poco las palabras, ¿no? Porque si Ujú. usted como profesional de la palabra, y en la política hay mucho énfasis, hay cadencias, subir el tono de voz, usar mucho las manos. Bueno, estoy aprendiendo realmente, no estoy muy ducho en eso, pero bueno, por ahora me aplauden. Yo no sé si es que me tienen compasión o que realmente les gusta lo que digo, ¿no? Y la última, sí, de lo que tiene que ver con la nueva llegada a la política en este caso. Y se ha aprendido, y es inevitable por ahí, el andar cuando se consiguen las encuestas, saber cómo puede llegar a ir, si apareció alguna, ya sea a nivel nacional con Patricia Bullrich, sea a nivel provincial con Grindetti, aquí en la ciudad de La Plata. Ha entrado también en ese, voy a usar la palabra juego, o trató de mantenerse al margen de ese nerviosismo, de ese estrés. Sí, trato de mantenerme al margen, de concentrarme, Ujú. de estudiar mucho, de pensar en eventualmente, si soy elegido, es una elección exclusivamente del pueblo, cuáles serían las normas que propondría dentro del Senado, siempre Ujú. dentro de mi especialidad, ¿verdad? Y de todas maneras, Juan Pablo Alan, si es electo intendente, va a contar conmigo en los diseños de políticas de seguridad, que es uno Ujú. de nuestros postulados, ¿verdad? Que el intendente se comprometa en la lucha contra la inseguridad, independientemente de que la función constitucional por ahora es del gobernador. Digo por ahora porque está la posibilidad latente siempre
de que haya una policía municipal con comandancia política en el intendente. Policía municipal armada, ¿no? La policía de cercanías que existe en esta ciudad del mundo, que todavía no la tenemos por la cuestión de la autonomía que lamentablemente nuestra Constitución provincial se quedó a mitad de camino, porque si bien está establecida en la Constitución nacional, no así en la provincial. Pero bueno, esos son proyectos, son ideas, pero en la legislatura uno se imagina, por ejemplo, darle mayores herramientas legales a la policía en su fase preventiva, herramientas que han quedado sin efecto, ya sea por derogación, ya sea por disposiciones de inconstitucionalidad. La policía tiene pocas herramientas en la prevención, estoy hablando. Por ejemplo, voy a poner un caso, cuando mataron al colectivero en la jornada que después fue agredido el ministro Berni, al día siguiente Berni dispuso justamente que las fuerzas especiales pidieran documentos en los colectivos, y fue un debate nacional si la policía puede o no puede pedir documentos. Ese es usted lo que estamos discutiendo todavía en Argentina, ¿no? Si un policía, por supuesto, como corresponde, con educación, correctamente uniformado e identificado, puede pedir identificación a un ciudadano. Acá todavía se discute eso. Bueno, evidentemente no hay normas claras, y las que había han sido derogados o declaradas inconstitucionales. En eso hay que trabajar mucho. Cuando han dado justamente charlando con el vecino de recorrida en diferentes barrios del Partido de La Plata, ¿no? De todos los sectores nos han hablado que las dos preocupaciones tienen que ver con la inflación y tiene que ver con la seguridad. Usted es una persona que dice, bueno, si Juan Pablo Alan llega a la Intendencia y usted llega a la legislatura, van a trabajar justamente en lo que tiene que ver con un plan de seguridad. Esa preocupación de los vecinos en el tema seguridad tiene que ver con que haya más policía, con que haya más iluminación, con que haya un rondín. ¿Qué es lo que le piden o lo consultan justamente en lo que hace al tema de seguridad? Fundamentalmente son críticas a la falta de presencia policial y críticas muy duras al Poder Judicial. Es decir, que en las pocas oportunidades que los delincuentes son aprendidos por la policía, bueno, el pueblo ve que entran por una puerta y salen por la otra, o que directamente no entran. Son identificados y vueltos a su domicilio y vuelven a hacer tropelías, ¿no? Hablan mucho también y mucha preocupación con el delito minoril, es decir, hay muchos menores armados, algunos de ellos muy violentos, pero el mayor reclamo es a la falta de respuesta policial, de presencia policial y de una mala actuación del Poder Judicial en su faz penal, o sea, en la justicia penal específicamente. Ahora, yo lo pondría primer reclamo, Segundo reclamo es la economía, las objeciones al comerciante, por ejemplo, los obstáculos que tiene el comerciante para trabajar, pero el primero, todos los barrios, sin excepción, todos los comerciantes, sin excepción, hablan de la seguridad y de la inseguridad, fundamentalmente. Es un reclamo que no me llama la atención porque, en definitiva, haber estado tantos años en la justicia, uno veía que el delito crece con prisa y sin pausa, ¿no? Independientemente de las encuestas que por ahí a veces se revelan, las encuestas donde dice que baja el delito, realmente no sé dónde bajaba, porque en las fiscalías cada día había más causas, cada día teníamos más expedientes, más detenidos y obviamente más delitos. Doctor, estamos en comunicación con el doctor Marcelo Romero, precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires, por la lista que encabeza a nivel nacional Patricia Bullrich, que tiene aquí en la Ciudad de La Plata como intendente a Juan Pablo Alan. Hablando justamente de delitos, hablando de la falta de seguridad, ¿considera usted que hay que bajar la edad de imputabilidad? Es un tema ¿Que hay que dar el debate? Ahora, sí, hay que dar el debate, sin ninguna duda, pero no me quedaría exclusivamente con la edad. Fíjese usted que hoy tenemos una ley que dice que el menor de 16 años es inimputable, o sea, no es punible. Un niño, una niña, un jovencito de 15 años, 11 meses y 29 días es inimputable. Al día siguiente es imputable. O sea que sigue siendo arbitrario si nos quedamos exclusivamente con el calendario. Con el calendario no se puede pelear, no se puede discutir. Ahora, con los avances que hubo en la psiquiatría forense, en la psicología forense, en la pediatría, en la medicina en general, ¿por qué no optar por un sistema mixto? Que por supuesto haya una base de la edad, porque tiene que ser objetiva la norma, pero que haya como obligatoria una pericia para establecer si ese jovencito o esa jovencita comprendió o no comprendió la criminalidad del acto, sabe distinguir entre lo permitido y lo prohibido, sabe distinguir entre el bien y el mal, en fin, todas las entrevistas y todas las resoluciones que llegan los psiquiatras y los psicólogos. Pensemos que el Código Penal vigente
es de 1921. Ujú. Imaginemos un chico, una chica de 14, 15 años de 1921, del siglo XX, ¿no? Sí, sí, sí. 1921, hace más de 100 años. Más de 100 años, sí. Sin ninguna duda, no es que cambió el ser humano, pero sí ha cambiado el universo en el que vivimos, ¿no? Cambió la información, la madurez, todo, absolutamente todo, ¿no? Yo creo que en aquellos años los niños de esa edad, bueno, tenían hoy la capacidad o la madurez de niños o niñas de 6 o 7. Ujú. Hay que discutirlo. Ahora, acá un poco al Poder Legislativo, ¿no? Hay 2 proyectos completos de Código Penal que están durmiendo el sueño de los justos en los anaqueles del Congreso. Un proyecto del entonces diputado Massa y del Frente Renovador, y otro proyecto, un poco más moderno en el tiempo, del doctor Broinsky, el juez de Casación Federal. Son Sí. 2 códigos penales completos, proyectos, ¿no?, que no han sido tratados ni por sí ni por no. Es decir, el Código Penal de la Nación Argentina debe ser actualizado, sin ninguna duda, y no solamente en cuestiones de menores, sino también en cuestiones de cibercrimen y demás. Pero volviendo al tema del menor, es una discusión que hay que dar, y no podemos seguir apelando al panfleto. Ustedes habrán escuchado muchas veces el panfleto, ningún pibe nace chorro, Sí. no puede terminar ahí la discusión. Ujú. O sea, eso puede ser motivo de un afiche o motivo de un hashtag, pero de ninguna manera puede ser una discusión. Hay que discutir todo y escuchar a todos los especialistas, no solamente a los abogados. Los abogados no sabemos todo, Ujú. mucho menos. Hay que escuchar a los psiquiatras, hay que escuchar a los psicólogos, a los trabajadores sociales, a los trabajadores de minoridad. En fin, hay muchísima gente por escuchar y tomar una decisión. Así como está, no puede seguir. Pero la contracara de esto es que las leyes son palabras, oraciones subordinadas, proposiciones, no son palabras mágicas. Ujú. Si queremos, una vez más, que cambiando la ley cambiamos la realidad, bueno, vamos a seguir creciendo en el pensamiento mágico, ¿no? Fíjese Ujú. usted, el Código Procesal Penal, que ya cumplió 25 años en la provincia de Buenos Aires, Sí. se sancionó sin la infraestructura necesaria. Hace poco leía a un colega suyo, platense, hablar sobre el edificio de vialidad, que fue a los apurones, conseguido para establecer ahí la sede de la Fiscalía. Es un edificio que es un tesoro de la arquitectura platense, pero que no se puede tocar porque es un patrimonio, entonces no se pueden poner rejas, por ejemplo, en las ventanas. Claro, los presos se escapaban como era un canto a la libertad, esos ventanales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se pensó en la infraestructura necesaria, no se pensó en la cantidad de fiscales, en la cantidad de defensores. Con el fuero penal juvenil, el fuero de responsabilidad penal juvenil también no se pensó ni siquiera, fíjese lo que le digo, ni siquiera en las instituciones donde podrían estar detenidos los menores que tienen ese tipo de sanción. O sea, ¿alcanza con la ley? No, de ninguna manera, es la patada inicial. Si no está la infraestructura, la ley va a seguir fracasando. Ahora, usted decía que cuando andaba en los barrios hay muchas críticas al Poder Judicial. Usted fue parte importante del Poder Judicial. ¿Le duele las críticas? ¿Las entiende? No, la verdad que no me duelen, me avergüenzan, porque no queda otra que decir tiene razón. Es decir, porque el Poder Judicial, yo una vez que salí, me di cuenta que es una burbuja ideológica, y si uno hace las cosas bien, me refiero dentro de la ley, ¿no? No hablemos del caso del magistrado corrupto, del magistrado delincuente, que lamentablemente hay. Si uno hace las cosas bien, es protegido por la corporación, ni siquiera se lo puede criticar. Fíjese usted que hay decisiones que son absurdas, con una apreciación absurda de la ley, no digo que sean prevaricaciones, pero que no pasa absolutamente nada, porque se vive dentro de una burbuja ideológica, dentro del Poder Judicial, y sobre todo en el foro penal, donde, bueno, todo es de laboratorio, sobre todo, bueno, la teoría, lo hemos charlado con usted en otra oportunidad, la teoría de Zaffaroni, ¿no?, donde se dice y se le enseña al alumno, al jovencito, a la jovencita estudiante de Derecho, que el delincuente es la víctima del sistema capitalista neoliberal que lo excluyó, quitándole oportunidades, y que ahora lo selecciona para prisionizarlo. Lo sé de memoria. Eso no solamente se le exige al alumno en las mesas de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, sino también en los posgrados, y lo más grave de todo, se exige a los aspirantes a la magistratura en los exámenes del Consejo de la Magistratura. Entonces es 2 más 2, que muchas decisiones jurisdiccionales sean absurdas. Entonces, ¿cómo no va a ser rechazado por la comunidad, ¿no?, que paga nuestro sueldo, que le paga el sueldo a los magistrados? Que hay decisiones que son absurdas.
Yo no digo que haya decisiones que sean discutibles, que sean opinables, el derecho es opinable y es discutible, y muchas veces es polémico, pero lo que no puede faltar es sentido común. Doctor, gracias por atendernos, ha sido estoy muy amable. Seguramente lo estaremos molestando el día domingo, ya cuando conozcamos algunos resultados para ver justamente cómo le ha ido. Sí, con un día de mucho trabajo para todos. Con Sí. mucho gusto, a las órdenes. Y gracias a ustedes. Estábamos en comunicación con el doctor Marcelo Romero. Marcelo Romero es precandidato en la lista que encabeza Patricia Bullrich a nivel nacional, que encabeza Néstor Grindetti, candidato a gobernador, que encabeza justamente candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, aquí en la 8ª sección electoral.